El ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos marcó un antes y un después en la política migratoria del país. Su llegada al poder no solo trajo consigo un cambio en las políticas, sino también un cambio en la retórica y en la percepción pública sobre la inmigración. Su discurso durante la campaña, centrado en la construcción de un muro en la frontera y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, generó una profunda incertidumbre en millones de personas. La promesa de un muro físico se convirtió en un símbolo de una barrera más amplia y abstracta, una barrera de miedo y división. La comunidad migrante, en particular la latina, se encontró en una encrucijada, enfrentando un futuro incierto bajo el gobierno de Trump. Las familias se vieron obligadas a tomar decisiones difíciles, como si debían quedarse en los Estados Unidos o regresar a sus países de origen. Las reuniones comunitarias se convirtieron en espacios de apoyo mutuo y de búsqueda de soluciones ante la nueva realidad. La incertidumbre se extendió más allá de las fronteras estadounidenses. En muchos países de América Latina, las familias de los migrantes también vivieron con temor y ansiedad, preocupadas por el bienestar de sus seres queridos en los Estados Unidos. Las noticias sobre las políticas migratorias de Trump se convirtieron en titulares constantes en los medios internacionales. La promesa de Trump de renegociar acuerdos comerciales y adoptar una postura más dura en materia de inmigración tuvo repercusiones en todo el mundo. Los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLGAN, fueron puestos en tela de juicio, generando incertidumbre económica y política en la región. Líderes mundiales, expertos en migración y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el impacto de las políticas de Trump en el flujo migratorio y la seguridad regional. Las conferencias y reuniones internacionales se centraron en encontrar formas de mitigar los efectos negativos y en defender los derechos de los migrantes. La elección de Trump también puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la sociedad estadounidense con respecto a la inmigración. Las comunidades se polarizaron y las discusiones sobre la inmigración se volvieron más acaloradas y emotivas. La bandera estadounidense, símbolo de unidad, parecía ahora representar una nación dividida. Mientras que algunos sectores apoyaban las medidas de línea dura prometidas por el entonces candidato, otros se oponían firmemente a lo que consideraban políticas discriminatorias e inhumanas. Las protestas y manifestaciones se convirtieron en una constante, con lemas y pancartas que reflejaban la profunda división de opiniones. La nación se preparaba para una nueva era en la que la inmigración sería un tema central de debate y controversia. El Congreso se convirtió en un campo de batalla donde se discutían y se votaban leyes que afectarían a millones de personas. La presidencia de Trump, con su enfoque en la inmigración, dejó una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos y en la vida de innumerables familias migrantes. Una de las promesas más características de la campaña de Trump fue la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esta promesa no solo capturó la atención de los medios de comunicación, sino que también se convirtió en un tema central de debate en la política estadounidense. Este muro, según Trump, sería la solución definitiva para frenar la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y la delincuencia transfronteriza. Trump argumentaba que un muro físico proporcionaría una barrera tangible y efectiva contra estos problemas, que él consideraba una amenaza significativa para la seguridad nacional. La promesa del muro, coreada por sus seguidores en los mítines, se convirtió en un símbolo de su política migratoria. Los cánticos de "construyan el muro" resonaban en cada evento, reflejando el apoyo ferviente de su base electoral. Para muchos, el muro representaba una postura firme contra la inmigración ilegal y un compromiso con la seguridad del país. Sin embargo, la construcción del muro enfrentó desde el principio numerosos obstáculos. No solo se trataba de un proyecto ambicioso en términos de ingeniería, sino que también requería una cantidad significativa de recursos financieros y humanos. La oposición del Partido Demócrata en el Congreso, las dificultades técnicas y el costo millonario del proyecto fueron solo algunos de los desafíos a superar. Los debates en el Congreso sobre la financiación del muro se volvieron intensos y prolongados, con ambos partidos defendiendo sus posiciones con vehemencia.
Más allá del muro físico, el gobierno de Trump implementó una serie de medidas para endurecer el control migratorio. Estas medidas buscaban complementar la barrera física con un enfoque más amplio y multifacético para abordar la inmigración ilegal. Entre las medidas implementadas se encuentran el aumento de la presencia de agentes fronterizos, lo que permitió una vigilancia más estricta y una respuesta más rápida a cualquier intento de cruce ilegal. La aceleración de los procesos de deportación, lo que significaba que los inmigrantes indocumentados eran removidos del país de manera más expedita, reduciendo el tiempo que pasaban en centros de detención, y la restricción del acceso al asilo. Las nuevas políticas hicieron más difícil para los solicitantes de asilo obtener protección en Estados Unidos, obligándolos a esperar en México mientras sus casos eran procesados. El gobierno también intensificó las redadas en lugares de trabajo y comunidades con alta concentración de inmigrantes indocumentados, generando temor y zozobra entre la población migrante. Estas redadas no solo afectaron a los individuos arrestados, sino que también tuvieron un impacto profundo en las comunidades, creando un ambiente de incertidumbre y miedo constante. Las políticas migratorias de Trump, aunque apoyadas por muchos de sus seguidores, también enfrentaron críticas y oposición, tanto a nivel nacional como internacional. La promesa del muro y las medidas adicionales implementadas por su administración continúan siendo temas de debate y controversia en la política estadounidense. Las políticas migratorias de la era Trump tuvieron un impacto devastador en la vida de miles de familias migrantes. Estas políticas no solo afectaron a los adultos que buscaban una vida mejor, sino que también dejaron una marca indeleble en los niños, quienes son los más vulnerables en estas situaciones. La política de tolerancia cero implementada en la frontera sur, que implicaba la separación de familias que ingresaban ilegalmente al país, generó una ola de indignación nacional e internacional. Esta política, que buscaba disuadir a los migrantes de cruzar la frontera, tuvo consecuencias humanitarias devastadoras. Imágenes de niños separados de sus padres y recluidos en centros de detención conmocionaron al mundo. Estas imágenes mostraban a niños pequeños, algunos de ellos apenas capaces de hablar, llorando desconsoladamente y preguntando por sus padres. La separación familiar, además de ser una violación de los derechos humanos, tuvo consecuencias psicológicas profundas en los niños afectados. Los expertos señalaron que el trauma de ser separado de sus padres podría tener efectos a largo plazo en su desarrollo emocional y psicológico. Expertos en salud mental alertaron sobre el trauma y el daño irreparable que esta política estaba causando en la salud mental de los menores. Los niños, muchos de los cuales ya habían experimentado situaciones traumáticas en sus países de origen, se enfrentaban ahora a un nuevo tipo de sufrimiento. La presión de la opinión pública y las demandas judiciales obligaron al gobierno de Trump a dar marcha atrás con la política de separación familiar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y muchas familias continuaron sufriendo las consecuencias de esta política. Sin embargo, la reunificación de las familias separadas en la frontera resultó un proceso lento y complejo. Muchas familias enfrentaron obstáculos burocráticos y legales que dificultaron la reunificación. A pesar de las órdenes judiciales, cientos de niños permanecieron separados de sus padres durante meses e incluso años. La falta de registros adecuados y la complejidad del sistema de inmigración hicieron que la reunificación fuera un proceso arduo y doloroso. Las secuelas de esta política continuaron afectando a las familias migrantes mucho después de que el gobierno de Trump abandonara la práctica de separar familias en la frontera. Las comunidades migrantes, los defensores de los derechos humanos y los profesionales de la salud mental siguen trabajando para ayudar a estas familias a sanar y reconstruir sus vidas. La historia de estas familias es un recordatorio de la importancia de las políticas migratorias humanitarias y compasivas. Detrás de las cifras y las estadísticas se encuentran las historias humanas de quienes viven en carne propia las consecuencias de las políticas migratorias. María, una madre soltera de Honduras, relató cómo huyó de su país con sus 2 hijos pequeños, escapando de la violencia y la pobreza extrema. Tras un peligroso viaje, llegaron a la frontera de Estados Unidos, donde fueron detenidos y separados. «Pensé que nunca volvería a ver a mis hijos», dijo María con la voz entrecortada.
fueron los días más largos y dolorosos de mi vida. La historia de María no es única. Miles de migrantes como ella arriesgan sus vidas y enfrentan situaciones extremas en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. A pesar del miedo y la incertidumbre, la comunidad migrante ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y organización. Organizaciones de base, abogados de inmigración y voluntarios se han movilizado para brindar apoyo legal, material y emocional a los migrantes afectados por las políticas de la era Trump.